Como traumatismos graves podemos encontrar eh, una gran diferencia en los pacientes que se ingresan a la institución. Como vemos en la primera imagen aquí, observamos una lesión en una cadera izquierda, pero vemos bordes regulares en cada uno de los extremos óseos con diferentes fragmentos. Eso nos hace referencia a un trauma grave, pero de larga evolución. Eso quiere decir que es un paciente que, si bien tuvo algún problema grave, no es algo emergente. Diferente que veamos esta segunda imagen que tenemos ahí, una prácticamente amputación, una mutilación de la mitad de la pelvis, que observamos bordes no regulares, sino que bordes activos, que nos dice que son lesiones de alta energía, con pacientes probablemente con grave inestabilidad hemodinámica. Lo mismo en la siguiente imagen observamos que existe gran pérdida de solución de continuidad tanto en los segmentos medios de la diáfisis del fémur, tibia y diferentes pacientes con traumas de alta energía politraumatizados. Si observan, pues estas son radiografías post-mortem, obviamente de un paciente viajando a alta energía. La siguiente, pues lo que nos interesa eh, es establecer protocolos de valoración. Es muy importante para un cirujano que atiende traumas de alta energía y que trabaja en una unidad de emergencia, conocer esos protocolos de evaluación. No sea necesario que sean protocolos de cirugía general, protocolos de ortopedia, protocolos de cirugía vascular, eh, porque todos hablan acerca de un solo tipo de paciente y corresponden a la práctica cualquier atención médica, no importando de la especialidad. La primera que podemos hacer referencia es la clasificación de Gustilo y Anderson. Podemos observar aquí que la clasificación de Gustilo y Anderson hace referencia a las fracturas expuestas, sea de miembro superior o miembro inferior. Todos hemos pasado en pregrado y sabemos que la fractura expuesta puede clasificarse dependiendo del grado de exposición. Recordar esa clasificación es fundamental porque arroja información para dar un tratamiento inmediato. Recordémosla, la grado 1, el tamaño de la herida es menor a 1 centímetro, con un grado de contaminación menor y una leve afectación de partes blandas. Usualmente la lesión ósea corresponde a una fractura de trazo simple. Los trazos simples hacen referencia a lesiones en donde el trazo de la fractura es fácilmente observable sin ningún grado de conminución y usualmente el mecanismo de lesión es de adentro hacia afuera, es decir, es un trauma de baja energía. La grado 2 hace referencia a una exposición de 1 centímetro hasta 10 centímetros, con una contaminación moderada y una afectación moderada de partes blandas. Y casi siempre los trazos de las lesiones en el hueso son de moderada energía, es decir, poca conminución o fragmentación menor, es decir, un fragmento únicamente. Ya cuando tenemos más fragmentación del hueso, es un trazo de mayor energía. Y la grado 3, que se clasifican en 3A, 3B y 3C, que corresponden a la mayor exposición ósea. Es fácil identificar entre las 3A, 3B y 3C, ya que las 3C corresponden a aquellas lesiones óseas que involucran al compromiso vascular o neurológico. Es decir, si nosotros tenemos un paciente con una lesión extensa del hueso y tejido blando y evidentemente tenemos compromiso vascular, ese paciente tiene una lesión 3C y eso es grave, con un alto riesgo y un alto chance de que termine en una amputación o en una complicación mortal para el paciente, ¿verdad? Ese es el más extremo, y ahí nos vamos entre 3A y 3B, que la diferencia entre cada uno de ellos es básicamente la cobertura lograda después del lavado quirúrgico. Las exposiciones casi siempre
oscilan en las dos, tanto en la A como en la B, arriba de 10 centímetros, pero la diferencia estriba en qué tanto podemos cubrir el hueso después del lavado quirúrgico. Es decir, el compromiso de tejido blando es mayor, pero no tanto como en la C, que el compromiso es vascular o neurológico. Entonces, desde la primera de las clasificaciones, si uno la tiene en mente, la repasa y la practica continuamente, es fácil de emplear, es muy versátil y es probablemente de los protocolos más empleados y más internacionalmente utilizados alrededor del mundo. La siguiente de las escalas a presentar era esta que se conoce como la escala abreviada de lesiones o AIS, que de abreviado pues no tiene mucho porque es un sistema de puntuación que clasifica la gravedad de las lesiones dependiendo del sistema afectado. Y, aunque dice abreviado, pues son 9 sistemas a los que hace referencia y establece una puntuación de 0, 5 y más de 5. 0 es una puntuación menor, 5 es una puntuación mayor y más de 5 es una puntuación grave o mortal para el sistema. Entonces, es importante esta escala abreviada de lesiones porque ella es la que sirve para graduar al paciente con la clasificación internacional conocida como el ISS. El Injury Severity Score es el más internacionalmente utilizado para el paciente politraumatizado. ¿Sí? Y la siguiente, que es la que nosotros reconocemos como la escala mutilada o la escala de gravedad de la extremidad extremadamente mutilada o la escala de MES, que es muy utilizada. Utiliza 3 patrones de evaluación, agregando la edad. Hace referencia a la lesión ósea y de partes blandas como primero de las características a utilizar, luego a la isquemia del miembro, al shock del paciente y se le agrega la edad del mismo. Esto es importante porque si tenemos un paciente con una lesión de baja energía, con una fractura simple, se le asigna una calificación de 1 punto. Si es de mediana energía es de 2 puntos. Si es de alta energía es 3 puntos. Es decir, tenemos que tener conocimiento de la escala de Gustilo que ya anteriormente revisamos. Si es de muy alta energía, en esta sección de categorización se le agregan 4 puntos. En la siguiente sección es la isquemia del miembro. La isquemia es si el pulso está reducido, es 1 punto. Si no tiene pulso, son 2 puntos. Y si el pie está frío, anestesiado y paralizado, son 3 puntos. Y si esas características tienen más de 6 horas, ese puntaje se dobla. Y la otra característica es el shock, que hace referencia o se categoriza así: si el paciente tiene una presión arterial sistólica mayor a 90, no tiene punto. Si hay hipotensión transitoria es 1 punto y si hay hipotensión persistente son 2 puntos. Y luego se categoriza al paciente dependiendo de la edad. Si es menor a 30, si es un paciente joven, abajo de 30 años, es 0 puntos. Si está entre 30 y 50, es 1 punto. Y si es mayor de 50, son 2 puntos. ¿Cómo se establece la puntuación general? Que si el paciente tiene menos de 7, tiene un puntaje menor a 7, tiene pronóstico de supervivencia de la extremidad. Si el puntaje sobrepasa los 7 puntos, el pronóstico de supervivencia de la extremidad es menor o es ominoso. Y en muchas instituciones alrededor del mundo, un puntaje que sobrepase 7 puntos es indicación de amputación. ¿Verdad? Como vemos, esa es otra de las escalas y la siguiente es la conocida como el Injury Severity Score.
y es el que hace relación a la que ya habíamos mencionado, que es la escala de la AIS, y el Injury Severity Score es el resultado de la suma de los cuadrados de los dos sistemas más comprometidos del AIS. Y si este porcentaje o este puntaje califica arriba de 40, el paciente se encuentra en una lesión severa, con una alta mortalidad. Esto quiere decir que el paciente debe ser reanimado bajo protocolos de control de daños, tanto sea en el área quirúrgica o en el área ortopédica, y luego ser llevado a una unidad de cuidados intensivos. Como vemos, las diferentes escalas o protocolos de valoración nos ayudan a tomar una decisión de qué hacer con cada tipo de paciente. Ahora, ya entrando en materia en relación a las amputaciones, eh, la palabra amputación se deriva del latín amputare, que quiere decir cortar y separar una estructura por completo de un miembro o de una porción del cuerpo. Desde tiempos antiguos están descritas las amputaciones, desde la época de Hipócrates aproximadamente. Esto era un procedimiento quirúrgico que no siempre es de agrado para el profesional que lo realiza, sea de cualquier especialidad que lo lleve a cabo. Por tal motivo, es una intervención de la cual todo profesional que la va a realizar debe estar claro y consciente de explicarle al paciente el por qué cuando el paciente está en las condiciones de entender, o a la familia. ¿Verdad? Acordémonos que vivimos en una sociedad en donde cada vez la legalidad está más de por medio y debemos de actuar con el mayor conocimiento posible, ¿verdad? Actuando en relación a la historia de la amputación. Sabemos que las primeras demostraciones de amputaciones se llevaron a cabo allá por los años 1400 y 1500, descritas y claramente ejecutadas por Ambrosio Paré. Eh, Eran procedimientos realmente mutilantes en donde no estaba de por medio los procesos anestésicos, así es que había que ayudarle al paciente con algunas bebidas, podríamos llamarlas bebidas espirituosas, para que el paciente soportara el trauma quirúrgico del momento. Y el mejor cirujano era siempre el más rápido, ¿verdad? Definitivamente eran épocas en donde ser un cirujano era una tarea bastante difícil. Conforme fue evolucionando la medicina, las técnicas de anestesia también fueron progresando, permitieron que los procedimientos de cirugía fueran cada vez más detallistas, más cuidadosos y más bien diseñados por parte del cirujano, controlando obviamente el dolor y la hemostasia del paciente. Por lo menos sabemos que todos estos procedimientos fueron avanzando y progresando con el desarrollo de las diferentes guerras en las que han existido en la historia de nuestro planeta. En relación a las indicaciones de una amputación, tenemos varias. Existen indicaciones de origen vascular, indicaciones de origen traumático, indicaciones de origen de rehabilitación, pero la única indicación absoluta para realizar una amputación es la isquemia. Sabemos que la isquemia es la pérdida completa de la irrigación de una extremidad, lo que exige el retiro de la misma. Entonces estas pueden ir desde el estadio 1 hasta la isquemia crónica sin posibilidad de reperfusión o revascularización, y obviamente de la falla de la revascularización, así como puede suceder en las lesiones traumáticas con lesiones vasculares irreversibles. Las otras indicaciones que nosotros las vemos y justo en esta institución con mucha frecuencia son las infecciosas, ¿verdad? Estamos hablando de las gangrenas extensas, la gangrena
húmedas, gangrenas secas o gangrena y gangrena gaseosas, y la sepsis, así como los émbolos sépticos y el uso de aminas de larga duración. Sabemos que esas indicaciones probablemente son las que se dan con mayor frecuencia dentro de nuestra institución. Otra indicación es, obviamente, de la que nosotros vivimos también con cierta regularidad, las relacionadas a traumas. El síndrome de extremidad lacerada, ¿verdad? O amputada, como ya lo vimos en los protocolos de valoración anteriormente, hacen siempre referencia a la presencia de una lesión vascular de por medio. La afectación de por lo menos 3 sistemas tisulares involucrados, 3 o 4, es una indicación para una amputación. Hablamos de vasos, nervios, tendones, ligamentos y huesos. Si todas están involucradas, pues probablemente la indicación de amputación es la mejor de las técnicas a llevar a cabo. Otra de las indicaciones que también están de por medio en las amputaciones es la presencia de tumores, ¿verdad? Sarcomas de extremidades prevalentes, malignos por diferentes diagnósticos como rhabdomyosarcomas, condrosarcomas u osteosarcomas. A veces la extensión de los mismos obliga a la toma de decisión de no preservación de la extremidad, ¿verdad? Y es otra de las indicaciones de la amputación. Dentro de los principios generales en la cirugía de la amputación hay ciertos parámetros y puntos a tomar en cuenta. El primero de ellos es evaluar la perfusión arterial y la arquitectura ósea, manipular todos los tejidos con una técnica traumática fundamental o extirpar todo el tejido infectado, lesionado o no viable. Aplicar torniquete había sido durante mucho tiempo una técnica muy utilizada principalmente para el paciente que tiene una pérdida ya alta de sangre, pero en estudios más recientes se ha demostrado de que también el uso del torniquete es un trauma extra para el paciente. Entonces el control hemostático de las áreas involucradas es fundamental. Eso exige que el conocimiento de la anatomía de la extremidad sea clave para el cirujano que la lleve a cabo. Otras de los principios generales es eliminar todos los bordes y fragmentos óseos afilados, minimizar el número de cortes a través del músculo, traccionar los nervios no de forma brusca y permitiendo una retracción adecuada. Minimizar el uso del electrocauterio es otra de las indicaciones más fuertes en este tipo de procedimientos. Y algunas veces, pues, cuando se puede y el caso o el paciente lo permite, realizar la miodesis, la mioplastía, para estabilizar el grupo muscular agonista y antagonista de la extremidad y que tengamos un miembro funcional o una extremidad para poderla utilizar con una prótesis. Es otro de los principios. Lo cierto es que la miodesis está indicada en casi todas las técnicas de amputación, pero en los pacientes por amputaciones de origen infeccioso no siempre funciona. Y esa es una de las razones de por qué si nosotros lo que más vemos es una amputación por una infección, podríamos tener una complicación mayor al querer realizar una miodesis. Eso no quiere decir que si nosotros tenemos un límite adecuado del corte y de la amputación completamente limpio, estamos en toda la autoridad y la decisión de realizar la miodesis adecuadamente. En un video más adelante vamos a mostrar en qué consiste, cuáles son las diferentes técnicas para realizar la miodesis. Otra de los principios generales pues es proporcionar la profilaxis para la trombosis venosa profunda
así como la administración de antibióticos profilácticos. Utilizar apósitos protectores, ya sea blandos o rígidos, y el uso de un drenaje, sea por succión o por instilación a través de un dreno blando, pues también es otra indicación. Como habíamos mencionado, pues el conocimiento de la anatomía es fundamental, y lo vemos en esta diapositiva, donde vemos cortes anatómicas del tobillo y el pie, y podemos ver claramente cuáles son las áreas en donde nosotros tenemos que tener más cuidado con el aparato vascular. En relación a las amputaciones, también las podemos clasificar en menores y mayores. Las menores hacen referencia a las que se realizan distal al hueso navicular o hueso escafoideo, distales al calcáneo y al astrágalo, ¿verdad? Esto quiere decir que habla de amputaciones en los dedos, en los metatarsianos, transmetatarsianas. Estas amputaciones en la literatura se observan muy bien, se observan muy bonitas, pero desgraciadamente, y dado que nuestros pacientes en su gran mayoría son de origen infeccioso, estas amputaciones requieren de unas miodesis adecuadas, en donde la musculatura flexora y extensora debe de ser congruente y alcanzar la sinergia adecuada para que el uso de una prótesis sea funcional. Entonces, no siempre funcionan las amputaciones menores en los pacientes diabéticos. En un paciente diabético, casi siempre la amputación infracondilia alta o baja es la mejor indicación. Pasar a amputaciones de transmetatarsiana o en la articulación de Chopard funcionan mejor en los pacientes con una lesión traumática o con una indicación por causa ortopédica, sea por un tumor o por un miembro afuncional. En la siguiente diapositiva vamos a ver el video sobre el inicio o la incisión de cómo debe realizarse en la amputación infracondilar. The leg is measured at the level of the bone cut. The flap length is equal to that diameter plus 1 centimeter. The distal end of the flap is determined and marked out. The anterior portion of the incision is marked out where the tibia will be cut and carried down to the level of the gastroc and flexion crease. The lateral and medial incisions are drawn. If there is no infection or tumor, sanguinate the leg before applying the tourniquet. Incision should be made in a decisive fashion to provide a clean and pure incision through skin, subcutaneous tissue, down to and through the fascia. Dos veces la longitud del diámetro de la circunferencia. Quiere decir que si tenemos aproximadamente 15 One should avoid feathered or beveled edges and avoid irregular cut surfaces that can lead to devitalized tissue, which may be a focus for infection or delay wound healing. In the anterior medial portion of the incision, the surgeon must identify the saphenous vein and the saphenous nerve. The lumen of the saphenous vein is visualized, and the saphenous vein is clamped for ligation. Los vasos safenos y el nervio. The saphenous nerve is drawn down, divided, and allowed to retract away from areas of pressure or scar that occur at the incision. The lateral fascia is divided in the interval between the lateral compartment muscles and the gastrocnemius muscle. In the lateral compartment, the course of the superficial perineal nerve changes dramatically from proximal to distal. Proximally is found between the peroneus longus and peroneus brevis muscles. Distally, it can pierce the fascia and change from the lateral to the anterior compartment. The nerve must be identified. Sometimes dividing the nerve distally better allows the surgeon to draw the nerve down, transect it, and allow the proximal end of the nerve to retract well away from areas of pressure and scar that occur at the incision line. The lateral edge of the tibia is dissected free with a periosteal elevator. A curved clamp is placed down the lateral edge of the tibia and across the syndesmotic membrane.
The formación de fibula is felt with the de tip of the neuromas clamp, and the posteriormente que clamp is van a exigir passed out above que the el fibula. paciente The entre muscles in the nuevamente anterior and a lateral una compartment, reconstrucción del as muñón well as para the anterior buscar el tibial vessels neuroma and the deep para peroneal nerve hacer are all divided una cleanly. reconstrucción y eliminar esa sensibilidad extrema del paciente. Entonces, luego de realizar el corte y At the bottom of the confección anterior del compartment, colgajo just above the posterior, syndesmotic membrane, vemos the que surgeon uno se identifies dirige the hacia anterior el tibial vessels compartimiento and the deep peroneal anterolateral, nerve. disecando todo The deep el peroneal nerve is músculo tibial located on the anterior, lateral y posterior por corner debajo of the de él vessels ustedes and must be encontrarán el dissected paquete free so vascular that it is not principal ligated del in with the anterior, vessels. Some people identificándolo y believe that if a ligándolo de nerve is ambos lados. ligated to the Recordemos vessels, siempre the nerve may este sense the detalle cadence del of the lobe pulsing vessels ligadura, and cause some throbbing principalmente en el pain. extremo proximal The nerve de is la isolated, extremidad, drawn down, ahí divided, es and donde allowed to retract away suele, from the suele vessels. suceder que uno The no anterior tibial identifica artery and claramente los veins are then paquetes dissected free. o no los liga y no hace el control hemostático adecuado. Vamos a seguir en la siguiente. En la siguiente vemos cómo luego de la identificación del paquete vascular procedemos al corte en el hueso. El cálculo de la longitud del muñón óseo usualmente se considera que arriba o más largo de 12 centímetros desde la tuberosidad anterior de la tibia tenemos un muñón excelente para su función. Si el muñón óseo que puede dejarse más largo todavía es más funcional, ¿verdad? Y eso no interfiere. El problema es que el muñón sea muy corto, porque eso no va a permitir que el paciente utilice adecuadamente una prótesis. Una vez se hace el corte en la tibia, el que sigue es el corte del peroné. Y la recomendación es hacer un corte en el peroné 1.5 a 2 centímetros más proximal del nivel que se ha realizado en la tibia. Y luego se disecan, una vez ya controlado el paquete vascular, nosotros vemos ahí claramente que se diseca con gran facilidad todo el paquete muscular posterior, tanto el superficial como el profundo. En este ejemplo del video vemos que el cirujano individualiza los dos componentes, tanto el posterior profundo y el posterior superficial. Esa es la técnica adecuada para poder llevar a cabo o realizar adecuadamente la miodesis y la sujeción de esos dos componentes musculares en diferente plano hacia la región anterior del miembro. Vamos a pasar a la siguiente. Vemos aquí, igual que una vez disecado adecuadamente los dos, la forma de realizar la miodesis es diseñando dos pequeños agujeros en el hueso. Aquí vemos en el video que el cirujano está identificando el nervio sural en el compartimento posterior superficial y haciendo el control del paquete vascular, ¿verdad? Para evitar un mayor sangrado. Aquí vemos que también al identificar la sección del nervio del ciático, se hace la retracción y se permite que el nervio quede en lo más profundo del componente muscular. Eso crea un colchón adecuado para evitar la formación de neuromas. No olvidemos que el nervio ciático debe de ligarse como que fuera un vaso, ¿verdad? Porque tiene un vaso acompañante con un alto flujo. Y ese es también un error técnico muy frecuente, que cree que, como dice, el nervio no sangra, pero siempre lo acompaña un vaso que puede formar un hematoma y eso crear el neuroma posteriormente. Vamos a ver, según vemos en el video, una vez ligado, ahí están retrayendo claramente el nervio y haciendo la sección. Vemos que inicialmente había una irregularidad en el segmento del nervio y se hace un corte más regular, se liga
ahí vemos cómo está ligando, y se retrae, se jala lo más que se pueda para que la sección sea retraída. Aquí vemos nuevamente esa parte muy importante, y en el siguiente video vemos cómo empieza la confección del muñón y del el colgajo para realizar la miodesis. Vemos que aquí el cirujano está haciendo una técnica en la que después de individualizar el componente muscular posterior, lo retira para dejar el componente muscular posterior superficial como cobertura del muñón. Es decir, prácticamente solo deja la sección del sóleo sobre el tejido óseo para darle un colchón adecuado. Cuando vemos, al tener ya el muñón y el colgajo posterior, eh, eh, la longitud del colgajo es adecuada. Aquí vemos cómo están realizando el corte biselado de la sección del hueso, que eso es un detalle muy importante que algunas veces a uno se le va. Si vemos en este video, lo hacen con una sierra oscilante. No siempre en nuestra institución tenemos a la mano una sierra, ¿verdad? Pero con la Jiggly se pueden realizar claramente estos cortes, solo que pues hay que protegerse, ¿verdad? Adecuadamente, y hay que acostumbrarse al uso de la Jiggly, de la sierra Jiggly, que es una sierra en forma de lazo, que nos permite hacer ese corte biselado que es fundamental. Muchas de las quejas y de las reintervenciones en los pacientes luego de una amputación es por obviar ese paso fundamental. El bisel, como podemos ver en esta diapositiva, es el mejor diseñado con un ángulo de 35 grados, ¿verdad? Lo que reduce el filo, digamos, o esa arista que se forma en la tibia de su cresta. Entonces eso hace de que la cobertura del tejido muscular pues sea más efectiva y no haya esa prominencia que casi siempre se convierte en una callosidad, y con el tiempo, si se deja la prominencia, la callosidad se convierte en un neuroma molesto que requiere una reconfección del muñón y una elevación del nivel de amputación. Vemos ya en la última parte del video, estamos viendo cómo incluso utilizan una lima y también reconfeccionan la forma de la amputación del peroné, haciendo exactamente la misma técnica, ¿verdad? Quitando esas aristas o esos fragmentos que pueden quedar punzantes, ¿verdad? Y limando los bordes, dejándolo lo más regular posible y haciendo el cierre del muñón. Acuérdense que el cierre del muñón de la amputación tiene ciertos criterios fundamentales que van de la mano con la experiencia del cirujano y obviamente con la causa de la amputación, ¿verdad? Un cierre definitivo de un muñón de amputación puede llevarse a cabo en un paciente donde la indicación de la amputación fue por problema vascular, o la indicación de la amputación es por un miembro afuncional. Por decir, algún miembro funcional hace referencia a un paciente que tuvo una fractura hace años y nunca curó, hizo una pseudoartrosis, y el paciente decide quitarse el miembro. Entonces, esa indicación precisa nos deja hacer el mejor muñón y hacer el mejor cierre. Pero cuando tenemos una amputación por un trauma o por una infección, el cierre definitivo de la amputación perfectamente puede diferirse a un segundo tiempo, dependiendo de la condición del colgajo. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con una gangrena húmeda, en donde pueda que el foco sea distal en el tobillo, en el pie, y realizamos una amputación más superior, puede que la infección ya se encuentre dentro del gastrocnemio, y si hacemos un cierre definitivo, la infección va a progresar, y ahí está indicado mantener un cierre en segunda intención o diferir el cierre.
Los cierres en segunda intención pueden hacerse solamente cubriendo los tejidos más importantes, es decir, solamente hueso, sin cerrar fascia y sin cerrar piel, solamente cubriendo hueso con músculo y dejando la herida abierta con un drenaje. Como vemos en el video, el cirujano aquí utilizó un dreno en succión, que nosotros llamamos EMOVAC. Aquí están usando un dreno tipo Jackson Pratt también, que es más fino, dependiendo de la técnica a realizar y, como les digo, dependiendo del tipo de paciente al que ustedes le realizan la amputación. Entonces, en la confección de los muñones de amputación pueden variar. El famoso corte en boca de pez, como el que estamos viendo en esta siguiente diapositiva, tiene prácticamente los mismos detalles que vimos en el corte o en el diseño de la amputación previamente visto. Estas son algunas de las complicaciones que nosotros vemos con más frecuencia, ¿verdad? Eso podemos ver la necrosis de los bordes a nivel del muñón, que casi siempre obedecen a un cierre a tensión. Y esa es una de las experiencias o de la ganancia que los cirujanos debemos de tener en el día a día realizando esto. Porque si nosotros no aprendemos a reconocer la tensión del tejido superficial o del grado de lesión inicial del tejido superficial, vamos a intentar siempre lograr el cierre. Y a veces lograr el cierre no es la mejor decisión, sino que retirar la extremidad infectada o lesionada es la adecuada decisión. El cierre puede diferirse. Vemos aquí claramente cómo la necrosis avanza por las zonas de decúbito, en el muslo proximal, y eso pues obviamente va a obligar a que la infección persista y que el paciente requiera una segunda intervención. Vemos otro de las complicaciones, que son las famosas orejas de perro, que eso es también otra curva de aprendizaje en las amputaciones, ¿verdad? Diseñar el cierre adecuado sin esas molestas crestas o tejido redundante que se dan en los bordes, es también parte de la curva de aprendizaje. Hay una técnica descrita para evitar eso y es jalar claramente los extremos de la herida, y uno mira cómo crecen las orejas de perro y ustedes hacen un corte biselado de esa zona y cada vez van cerrando lo más anatómicamente que se pueda. Dentro de los cierres a segunda intención, como los que habíamos mencionado, está este que vemos en la diapositiva, que vemos que el cierre es parcial. Si bien el tejido sí dio en el lado central, en los extremos del cierre queda abierto y se deja un dreno, ¿verdad? Esto es una amputación que da muy buenos resultados, ¿verdad? Y pues no es ninguna ninguna crítica dejar abierto un muñón. No debe de ser nada proscrito por nadie el dejar para una segunda intención, una revisión de un muñón. Lo mismo en las amputaciones supracondilias. Las técnicas son bastante similares. La técnica en boca de pez es quizá más utilizada en el muslo, ya sea en el tercio distal, en el tercio medio o en el tercio proximal del muslo. La técnica en boca de pez es preferida que la técnica con colgajo posterior, como lo vimos en la infracondilia. El conocimiento de la anatomía es fundamental porque el muñón de un muslo es más difícil de manipular, más difícil de aprender su uso con una prótesis. Las prótesis mejor utilizadas y mejor manipuladas por los pacientes son siempre las que son abajo de la rodilla. Las que son arriba de la rodilla no siempre el paciente adquiere la destreza y habilidad suficiente para poderla manipular. Por esa razón es que en la medida de lo posible uno debe de buscar
conservar algo de rodilla del paciente para ofrecerle una mejor rehabilitación. Entonces, creo que eso sería todo. Estamos al momento agradeciendo y estamos a la orden para cualquier consulta.